televidentes, es un gusto acompañarlos en una nueva entrega de su noticiero 24/7. Tras la llegada de la pandemia a nuestro país, se ha generado una serie de cambios en sus diferentes sectores, permitiendo que se adapten a las nuevas modalidades, dejando lo tradicional a un lado. Soy Michelle Miranda y en esta edición especial les traemos los cambios que ha generado la pandemia en diferentes ámbitos del Ecuador. El desempleo en el país es uno de los temas que más problemas ha traído con la llegada de la pandemia del COVID-19. Vamos a conocer en la siguiente nota de qué manera ha afectado a los ecuatorianos. La llegada inesperada del COVID-19 a Ecuador trajo consigo muchos problemas que afectó la economía del país, obligando a los empresarios al recorte de horarios laborales, reducción de sueldos de hasta un 50% y disminución del personal. El golpe que está recibiendo la economía ecuatoriana todavía en cuanto a profundidad no lo podemos magnificar, pero va a ser muy grande. Las autoridades del gobierno revelaron que la tasa de desempleo en Ecuador aumentó en un 5% en el 2020 debido a la llegada del COVID-19. Los despidos provocaron que muchas personas se acogieran a la ley humanitaria para evitar el desalojo de sus hogares y negocios por no tener cómo pagar el alquiler. Un poco lo que ha venido pasando es el tema de que los arrendadores han estado poniendo a disposición o sacando las cosas. Hay que recordar que esto es un delito sancionado y tipificado por el actual Código Orgánico Integral Penal. Específicamente es una violación a la propiedad privada. Ecuador y el mundo están pasando por una situación muy difícil debido a la pandemia del COVID-19 y por la falta de liquidez en sus empresas, obligando a las personas a emprender para poder subsistir y de alguna manera solventar esta crisis. Reportó para Noticiero 24/7 Adrián Reyes. La crisis sanitaria golpea la economía del Ecuador, aumentando significativamente la inestabilidad de los precios en los mercados. Veamos más en la siguiente nota de Denise Bajaña. Para proteger vidas y permitir que los sistemas sanitarios puedan hacer frente a la situación, ha sido necesario recurrir a confinamientos y cierres generalizados, con el fin de frenar la propagación del virus. Pero gravemente la crisis sanitaria está repercutiendo en la actividad económica del país y como resultado se han presentado varias denuncias por especulación. Los detenidos es porque exageran en los precios, están especulando y no vamos a permitir que se juegue con los bolsillos de los ciudadanos. De aquí pasamos a autoridad competente, que en este caso el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal determina que el que conoce esto es el juez contravencional y, de ser el caso, sanciona de 15 a 30 días de prisión. En medio del aislamiento, con restricción de circulación e ingreso a mercados, las personas deben lidiar, además, con la especulación. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 12 de marzo, granos, frutas, verduras y carnes cuestan más. No es justo de que en el momento en que estamos pasando en nuestro país, la gente abuse y suban los precios. Las bodegas están abiertas y no quieren, dicen, no, ya está cerrado, pero hoy tienen las bodegas abiertas, no, ya no podemos atender. ¿Para qué? Porque están acaparando para mañana más tarde vender por las cosas mucho más caro. Por otro lado, ya son varias las personas privadas de su libertad por especulación de fármacos e insumos médicos. Mientras tanto, el Ministerio de Gobierno junto con la Policía Nacional iniciaron varios operativos de control y supervisión en farmacias, centros comerciales, supermercados y distribuidoras de medicinas. En efecto, una caja de pastillas que cuesta 15, 17 dólares en el mercado, el caballero se le estaba vendiendo en 160 dólares. Hay colufase, cloroquina, acitromicina, entre otras. El efecto de la suspensión de las actividades producidas en el país como resultado de la pandemia del COVID-19 deja en incertidumbre internacional a los socios comerciales del Ecuador sobre la dinámica de su recuperación económica, ya que además se prevé que el Producto Interno Bruto para el año 2020 presente un decrecimiento interanual que se encuentra en un rango comprendido entre 7,3%. El golpe que está recibiendo la economía ecuatoriana todavía en cuanto a profundidad no lo podemos magnificar, pero va a ser muy grande. Y el mundo mismo está cambiando las cifras de los impactos todos los días.
Hoy estamos hablando ya de una recesión global muy profunda. Hay quienes creen que el mundo tendrá una caída del 6% de manera general y hay otros que hablan de hasta del 10% de caída. De tal manera que nosotros no escapamos de esa situación. La complejidad del problema es múltiple. Efectivamente, autoridades se han hecho cargo de las denuncias por especulación, evitando que personas se aprovechen de la actual crisis sanitaria mundial. Reportó para ustedes Denise Bajaña Meruri, 24/7. La pandemia modificó el estilo de vida de millones de personas a nivel mundial, alterando sus actividades cotidianas y obligándolas a permanecer en constante distanciamiento social. Uno de estos cambios se ve reflejado en la educación. Angie Candelario nos hablará en la siguiente nota. Con la emergencia sanitaria que vive el país a raíz del COVID-19, el sistema educativo se ha visto obligado a modificar el método de enseñanza tradicional por una modalidad virtual, donde los estudiantes reciben clases desde sus hogares, cambiando así las pizarras por tablets y computadoras. Una excelente modalidad, estamos en el mundo ahorita, el siglo XXI de las tecnologías y más aún en este escenario actual. Sin embargo, la conectividad a Internet y el no poseer un dispositivo inteligente ha sido un obstáculo para la educación virtual, siendo la zona rural la más afectada. Según datos del INET en el último censo realizado en el 2018, solo el 16,1% de los hogares poseía acceso a Internet, mientras que el 23,3% de las personas que viven en esta área tenían un teléfono inteligente. El que tiene por ahí su aparato puede estudiar y el que no tiene. Este sistema no solo ha obligado a los estudiantes a modificar su estilo de aprendizaje, sino también a los docentes que han tenido que repensar su modelo de trabajo y adecuar la enseñanza de los contenidos, desarrollando nuevas habilidades en la computadora. Necesita solidez para todos los procesos y sobre todo la visión pedagógica, académica y didáctica de los profesores en capacitación para poder trabajar bien con las plataformas y los entornos digitales. Han pasado 5 meses desde que la pandemia afectó al país, provocando grandes cambios en nuestro entorno. Sin duda, esta modalidad de educación forma parte de las nuevas adaptaciones que nos obliga a mantener el confinamiento social. Reportó para 24/7 Angie Candelario Aspiazu. El deporte nacional también se vio perjudicado por la paralización de sus actividades como los torneos y las competencias. En el siguiente reportaje, Josué Malave nos cuenta más sobre este tema. La pandemia causada por el coronavirus afectó al deporte nacional en sus múltiples disciplinas, y es que para este año también se tenían programados certámenes como las Olimpiadas de Tokio 2020. Una de las principales instituciones como el Comité Olímpico Ecuatoriano, a través de su titular Augusto Morán, manifestó que las federaciones no correrían riesgos innecesarios por los Juegos Olímpicos, esto por temor a nuevos contagios. El deporte pues no puede estar ajeno a la realidad sanitaria que estamos viviendo. Varios deportistas nacionales quedaron estancados en el extranjero, como el caso de las pesistas Angie Palacios y Neisy Dahomes en España. Situación similar vivieron David Matute y Elizabeth Bravo, plantados en Australia. La incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver y sobre todo por la parte económica, que gastamos muchísimo dinero y pues finalmente pudimos regresar en el vuelo aquí el 27 que salimos. Por otra parte, el fútbol nacional se retrasó dentro de sus competencias importantes como Liga Pro, Copa Ecuador, además de la participación de la selección en Copa América y eliminatorias sudamericanas. La última vez que se rodó el balón en el país de carácter oficial fue el 9 de marzo en el encuentro del Nacional versus Deportivo Cuenca, finalizado 1-1 jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Después de eso fue declarado el estado de emergencia y los clubes, a pesar de la pandemia, siguieron entrenando desde casa por plataformas digitales. Pero desde el pasado 10 de junio se aprobó el regreso de los entrenamientos presenciales, tomando las medidas de seguridad necesarias. En una actividad tan grande que hemos tenido, tenemos que ir con el trabajo de manera progresiva para evitar sobre todo lesiones y que el jugador vaya nuevamente adaptándose a este nuevo contexto. El campeonato nacional es la competición más próxima a reanudarse. Como notable evolución del retorno del deporte favorito de los ecuatorianos,
Varias han sido las reuniones entre el COE Nacional y los organismos como la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro. Inclusive ya se han jugado partidos de simulacro y ya se dio luz verde como fecha tentativa el próximo 15 de agosto para la reactivación del torneo doméstico. Para Noticiero 24/7 reportó Josué Malavé. Las iniciativas y propuestas culturales han pasado de su modalidad tradicional a usar la tecnología como principal recurso para promover sus actividades. Veamos más en la siguiente nota. Debido a la pandemia por el coronavirus, la crisis sanitaria y sus medidas de distanciamiento sin duda modificaron de manera radical las formas habituales de vida, las rutinas diarias y la asistencia a eventos masivos se convirtió en un imposible. No hay autorización para los eventos masivos en todo el país y eventos masivos son aquellos que tienen más de 1.000 personas. El cierre de museos, teatros, cines y la cancelación de eventos culturales presenciales permitió que se busquen diversos métodos para continuar con la producción de servicios y actividades de contenido cultural o artístico, a pesar de que este sector también fue uno de los más afectados. Por lo menos el 85% de las actividades artísticas y culturales están detenidas. Hemos hecho un cálculo desde el Ministerio de Cultura, que oscila en el mes de marzo, las pérdidas fueron de 20 millones hasta el 15 de abril, y de abril a mayo el cálculo es que las pérdidas ascienden a 30 millones. Para desacelerar las pérdidas, se instauró el Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura, el cual definiría un bono humanitario por 3 meses para trabajadores vulnerables de la cultura y la reactivación de contenidos artísticos. Sin embargo, la creatividad en el confinamiento dio paso a crear, entretener y utilizar productivamente el tiempo. Tal es el caso del pintor y escultor Carlos Latorre, quien llegó a la conclusión de que lo digital era su única opción para difundir trabajos de artistas nacionales por medio de una galería virtual llamada Viga Virtual Gallery, que tuvo su primera exhibición llamada Obras en tiempo de cuarentena. Esta exposición tiene por objetivo mostrar las obras que fueron creadas en el tiempo de encierro y que los artistas, sin poder exponerlas, han encontrado en nosotros una vitrina de exposición. Así como Viga, existen diversos programas que aprovechan las facilidades que ofrece la tecnología para cambiar la participación de la ciudadanía en las disciplinas del arte. Una nueva modalidad que permite llevar esos contenidos a los hogares de millones de personas, con el fin de fomentar el distanciamiento social, minimizar la transmisión del virus y mantener vivo el arte y la cultura en tiempos de pandemia. Para Noticiero 24/7 reportó Michelle Miranda. La corrupción. Una lucha constante de todos los tiempos y en esta emergencia sanitaria se agudizó aún más, exponiendo a autoridades y a ex autoridades como principales protagonistas. A continuación con la nota. La crisis sanitaria por el coronavirus se extiende también al ámbito político, en donde varios personajes se vieron envueltos en casos de corrupción en plena pandemia. Uno de ellos fue el expresidente del Ecuador, Abdalá Bucaram, tras un allanamiento a su domicilio el pasado 3 de junio, en el cual se encontraron insumos médicos y un arma de fuego. Se encontró 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros insumos que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carlos. Ahora se encuentra con grillete electrónico y esperando la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de armas y municiones. Otro personaje que se vio implicado en corrupción fue el ex prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en donde el pasado 5 de junio también le colocaron un grillete electrónico como medida alternativa a la prisión preventiva, acusado por irregularidades en los 17 contratos firmados por la prefectura del Guayas, entre ellos la adquisición de mascarillas y pruebas rápidas sobrefacturadas. Sobre precios que bordean aproximadamente $12 millones.
12 millones de dólares donde se tiene la participación de empleados públicos y que afectan al Estado, afectan la economía, la estructura socioeconómica del país. El pasado 22 de junio, en horas de la mañana, un inesperado infarto acabó con la vida de Morales, cesando así todos sus delitos, pero no con las personas que siguen involucradas. Otro caso de corrupción por sobreprecios en compras de 100.000 pruebas PCR inmiscuyen al municipio de Quito y su protagonista al alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, y también a la Secretaría Metropolitana de Salud. Se va a hacer una prueba en un laboratorio privado y yo he visto que le cobran $200, $180. Acá las pruebas tienen un costo de $25. Si ahí hay un sobreprecio que determinan las autoridades, yo no he estado en esta contratación, yo no vendo pruebas, yo no compro pruebas. Yunda rindió su versión de forma libre y voluntaria el pasado 16 de junio, pero la Fiscalía General del Estado sigue investigando este caso. Y es así como en medio de una pandemia y crisis sanitaria, la corrupción no da tregua por parte de algunas figuras políticas reconocidas. Para Noticiero 24/7 reportó Joseph Engracia Gómez. Sin duda, se está viviendo un hito histórico en el país y en el mundo, en donde se han notado los cambios radicales en nuestra vida cotidiana tras la pandemia del COVID-19. Gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por hoy en 24/7. Soy Michelle Miranda. Hasta una próxima entrega.